Desde acá de Panamá. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias al doctor Díaz por la invitación. Tengo buenos recuerdos cuando fuimos hace un par de años ya a Perú y conocimos la maternidad. La verdad que nos gustó muchísimo. Compartimos con ustedes en el curso Fundamental Crítica Care Support Obstetrics de aquel congreso, y la verdad que estaba viendo el programa y todos los participantes de muy alto nivel. Excelentes conferencias, los felicito a todos y bueno, vamos a hacer un pequeño aporte de lo que manejamos nosotros acá, lo poquito que podamos contribuir y lo que habla la literatura. Sabemos que en embarazo no hay estudios y tratamos de aplicar mucha información o extrapolar mucha información de la población adulta a los pacientes eh, obstétricos. Entonces, los objetivos son hacer una pequeña introducción, definición, factores de riesgo, identificación y manejo de la sepsis y la sepsis durante el embarazo. Como sabemos, da cuenta de más o menos 750.000 casos por año y hay un aumento desde hasta la fecha, más o menos desde el 84 hasta la fecha, de 1.5% de casos por año, llevan una mortalidad que puede rondar a nivel mundial, tomando en cuenta países subdesarrollados, de casi un 29%, y no solamente la parte de la mortalidad, sino los costos que pueden llegar, según estadísticas de los Estados Unidos, hasta 16 billones de dólares. En cuanto a la parte de la sepsis materna, sabemos entonces que da cuenta de un 8 a un 10% de todos los embarazos y de 260.000 muertes anuales que pueden ocurrir por causa de sepsis materna. Sabemos entonces que hay unas 50 casi muertas por cada muerte o shock séptico que lleve a muerte en la paciente obstétrica. A nivel mundial viene siendo la tercera causa de muerte, y en la última evaluación o revisión que se hizo en las estadísticas de Estados Unidos, esta ha pasado a ser la segunda causa de muerte en Estados Unidos, y se estima que afecta más o menos a 5.7 por cada 10.000 embarazos, tiene unas tasas de mortalidad que pueden llegar hasta un 14%. Esto también va a impactar definitivamente la incidencia de sepsis neonatal y los desenlaces materno-fetales adversos. Sabemos entonces que hay múltiples definiciones que hemos venido pasando desde la evaluación del CIRS como utilidad, como escala diagnóstica para el diagnóstico de sepsis, la sepsis 3, todos los conceptos que se han venido discutiendo, y sabemos entonces que en embarazo no tenemos una definición muy clara, o estos consensos no están de todo avalados o aplicados en el embarazo. El shock séptico no escapa también de estas definiciones. Es un grupo de pacientes sépticas que se caracterizan por un trastorno circulatorio, el metabolismo, que aumenta considerablemente la mortalidad, y desde el punto de vista clínico operativo es aquella paciente que está requiriendo vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, o que persiste con un lactato mayor de 2 milimoles por litro a pesar de una adecuada reanimación con volumen. Sabemos entonces que la Organización Mundial de la Salud, debido a que las definiciones de SOFA y Quick SOFA pueden verse alteradas, ya sea hacia favorecer o sobrediagnosticar los cuadros infecciosos o sépticos en la embarazada, o en ocasiones subdiagnosticar por los cambios fisiológicos propios de la misma, da una definición un poco más genérica, que es aquella enfermedad potencialmente mortal definida como una insuficiencia orgánica causada por una infección durante el embarazo, el parto, el periodo posaborto o el puerperio, incluso tomando en cuenta los 42 días de puerperio. Y se formulan criterios clínicos sencillos y prácticos para poder reconocerla y confirmarla. Se trata de que sea sumamente sencillo y tener una alta capacidad de sospecha diagnóstica para poder, al momento de reconocer, instaurar medidas de manejo, que es lo que realmente va a tratar de cambiar la mortalidad de nuestras pacientes. Entonces, como le decía, desde 1992 hasta el 2021, con cada una de las campañas sobre la sepsis, hemos ido modificando un poco la definición. Decir infección, sepsis, sepsis severa, shock séptico. Hemos ido entonces tratando de realmente ir encasillando a aquellos procesos infecciosos que realmente causen un impacto sobre la morbilidad y la mortalidad de nuestras pacientes, para que puedan ser diagnosticadas como sepsis, o en caso de tal de que cause hipoperfusión refractaria, entonces considerada como un shock séptico. Y para ello se han venido utilizando diferentes escalas de valoración de riesgo, como el SOFA, posteriormente el Quick SOFA,
que han sido o se han tratado de modificar en el embarazo, ajustándolo a los cambios fisiológicos, pero independientemente de ello, no han sido ampliamente validadas o aceptadas por todas las organizaciones o por todos los colegios, y esto todavía conlleva aún más dificultad para tener claro cuál es el diagnóstico de nuestros pacientes para poder instaurar entonces una terapéutica que es tiempo dependiente, como ya se expuso en la charla previa. Factores de riesgo que pueden condicionar a que nuestras pacientes terminen desarrollando un proceso infeccioso tan severo que conlleven una sepsis o un shock séptico pueden estar entonces los partos en condiciones poco higiénicas a nivel mundial, la malnutrición, la primiparidad, las rupturas prematuras de membranas prolongadas, la alta incidencia de intervenciones quirúrgicas, partos por cesárea, obesidad mórbida que viene siendo una pandemia, y bueno, sabemos que patologías o comorbilidades como la diabetes, la anemia, la inmunosupresión de muchas pacientes que utilizan inmunosupresores porque son trasplantadas, porque tienen patologías oncológicas, la historia de enfermedad pélvica inflamatoria, y esto lo podemos ver en el incremento de embarazos ectópicos a nivel mundial que vienen por enfermedades pélvicas inflamatorias, y la historia de infección o colonización por estreptococo del grupo B, que sabemos que a pesar de los tamizajes que están propuestos en nuestras pacientes embarazadas para poder detectar la colonización de las mismas, hay un número de pacientes que no son tamizadas y que pueden tener una infección severa por esta bacteria. Entonces, la sepsis en el embarazo, tenemos que tomar en cuenta los cambios fisiológicos que nos pueden llevar a confundirnos, ya sea produciendo un sobrediagnóstico, que en teoría debería ser lo más lógico por los cambios fisiológicos que ahora vamos a estar repasando, o un subdiagnóstico que aparentemente viene siendo el más frecuente de los casos. Subestimamos los procesos infecciosos en nuestras pacientes embarazadas y esto hace que la enfermedad pueda o la infección pueda progresar hasta un cuadro séptico y shock séptico con posible mortalidad incrementada. Entonces, limita la capacidad de la embarazada también para poder compensar estos trastornos producidos por la sepsis grave, obviamente también teniendo en cuenta que al estar compartiendo toda esa fisiología con el feto y haciendo el feto parte de la reanimación, dificulta un poco también el manejo de nuestras pacientes, resultando a menudo en disfunciones orgánicas y una mayor morbilidad. Entonces, a pesar de las mejoras en la atención de la sepsis, la proporción de las muertes maternas debido a sepsis se ha mantenido sin cambios desde el 87. Y sabemos entonces que lo más importante de todo esto y por lo cual tenemos que prestar mucha atención es que el 73% de las veces estas muertes pudieron haber sido prevenibles si hubiésemos detectado a tiempo y manejado oportunamente, siguiendo todas las guías que ya en la exposición previa fueron dadas, las pautas recomendadas, pudiésemos disminuir la mortalidad de nuestras pacientes y estamos fallando en ese escenario. Es importante tener claro entonces cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo y cuáles son los cambios que induce la sepsis y podemos ver entonces que estos cambios pueden entonces enmascararnos los diagnósticos, pueden dificultar el manejo o pueden ser exacerbadas las complicaciones debido a los cambios fisiológicos del embarazo cuando esta paciente tiene un proceso infeccioso que lleva a sepsis y a shock séptico. Y desde el punto de vista cardiovascular, tenemos que nuestras pacientes muy temprano, desde las 6-8 semanas, empiezan con una disminución de las resistencias vasculares periféricas, un incremento del gasto cardíaco y un incremento del volumen sanguíneo hasta un 50%, y hay un compromiso de la aorta cava, del útero gestante o grávido cuando tiene más de 20 semanas. En cambio, sabemos que desde el punto de vista de la sepsis, los cambios cardiovasculares, coincide también con una reducción de las resistencias vasculares por vasodilatación, taquicardia, que puede ser también vista o esperada en las pacientes como un cambio fisiológico, y depresión miocárdica. Entonces, esto nos va a llevar a confundirnos en el diagnóstico pensando que posiblemente una taquicardia leve, que es el inicio de un proceso infeccioso, lo podamos confundir con cambios fisiológicos propios del embarazo, pero la parte más grave es que una vez que nuestra paciente colapsa producto del cuadro séptico y debido a los cambios fisiológicos de la misma, es mucho más difícil la recuperación de nuestras pacientes por este colapso hemodinámico tan franco. Desde el punto de vista respiratorio, vemos entonces que nuestras pacientes tienen una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y una presión coloidosmótica disminuida, con un incremento de volumen tidal y disminución de la capacidad residual funcional, y esto asociado a los cambios que produce la sepsis, que es el aumento de la permeabilidad y la microvasculatura
a nivel pulmonar va a llevar entonces a que estas pacientes sean mucho más susceptibles a desarrollar edema de pulmón y problemas rápidos de oxigenación, debido a que ella necesita mantener una saturación apropiada o adecuada para compartir con el feto este oxígeno, y por ende no podemos o debemos ser poco tolerables a saturaciones de nuestras pacientes por debajo del 95%, cosa que posiblemente en otros pacientes no sería tan complicado o que no es de mayor relevancia. En nuestra paciente por el feto sí es importante, y ella no tiene la capacidad de poder tener ese buffer para darle respuesta a esa acidosis metabólica que se produce en los cuadros sépticos. Otro punto importante sería la parte renal, donde tenemos que por incremento de la tasa de filtración glomerular, ¿sí?, y el flujo plasmático renal, va a haber una disminución de la creatinina, y esto puede retrasar el diagnóstico de una lesión renal aguda en la paciente obstétrica, ya que normalmente nuestras pacientes manejan rangos de creatinina desde 0.4 hasta 0.6, siendo ya incluso niveles de 0.8 sospechosos de una lesión renal, posiblemente si no tenemos esa acuciosidad de que tenga una paciente con un proceso infeccioso y una creatinina en 0.9, ya pudiésemos estar ante un proceso infeccioso con una disfunción orgánica que por definición se consideraría entonces un cuadro séptico y necesitaría un abordaje mucho más agresivo. Desde el punto de vista gastrointestinal, saber entonces que el tono esofágico del el esfínter esofágico inferior es un poquito complaciente, que tenemos un retraso de vaciamiento gástrico, y los procesos o los cambios que produce o induce la sepsis, como el sobrecrecimiento bacteriano gastrointestinal y esta disfunción o depresión de la función de la barrera intestinal, van a llevar a que estas pacientes sean más predispuestas a tener reflujo y neumonía por aspiración. Cuando hablamos de sepsis y embarazo, tenemos diferentes causas que pueden ser obstétricas o causas no obstétricas. Desde el punto de vista de las causas obstétricas, tenemos aquellas pacientes con aborto infectado, infecciones intramnióticas, endometritis puerperal y las mastitis, que casualmente hace poco tuvimos una muerte materna por una paciente con un absceso de mama, que por estar enfocados en la parte mamaria por parte de los cirujanos, los colegas cirujanos, el estrés que tenía esta paciente en la hospitalización la llevó entonces a no diagnosticar una perforación que tuvo esta paciente y fallece. Causas no obstétricas, infecciones urinarias, que es una de las más comunes. Hace poco tuvimos una con un shock refractario que tuvimos que utilizar azul metileno, que son pacientes que son muy susceptibles por los cambios propios del embarazo a desarrollar infecciones urinarias. Neumonías, infecciones del sitio operatorio, como hemos dicho, hemos incrementado nuestras tasas de cesáreas a nivel mundial, y esto va a llevar a aquellas pacientes que son obesas, que es otra pandemia, diabéticas, hipertensas, que tienen comorbilidades, a tener una tasa un poquito más incrementada de infecciones del sitio operatorio. El reconocimiento precoz y el tratamiento de la sepsis es de suma importancia para la reducción de la mortalidad. Ganamos la batalla si reconocemos que una paciente se encuentra en un estado de sepsis. A diferencia del trauma y el accidente cerebrovascular o el infarto agudo del miocardio, nuestras pacientes con cuadro séptico no tienen esa intensidad en cuanto al tiempo de respuesta del diagnóstico y el manejo oportuno, y eso es algo donde hemos venido trabajando para poder incrementar nuestras tasas de diagnóstico de la manera más oportuna y poder así disminuir la mortalidad. Entonces, estas patologías son tiempo dependientes, son emergencias donde la sobrevida es mayor mientras más temprano se identifican y se tratan los pacientes. Las pacientes embarazadas a menudo son atendidas en entornos que en su mayoría atienden a pacientes no embarazadas. Hay un paquete de medidas que se está tratando de instaurar para poder hacer recomendaciones a nivel mundial donde una de las primeras causas es uno de los primeros bundles que tenemos que trabajar es en la preparación. Muchas pacientes obstétricas no son atendidas de manera inicial en lugares o centros obstétricos, sino que son atendidas en cuartos de urgencia polivalentes, en UCIs polivalentes, en otros lugares donde hay retrasos en la atención o retrasos en el reconocimiento de los procesos infecciosos de nuestras pacientes, y esto va a conllevar entonces a mayor mortalidad. Entre un 5 y un 10% de las pacientes posparto se presentan en el hospital dentro de los 42 días posteriores al parto, a menudo a los servicios de urgencia, consultando por infecciones urinarias, por sangrados, endometritis. Y estos pacientes, si no son reconocidos oportunamente, son manejados ambulatoriamente, complicándose posteriormente los procesos infecciosos, llevando entonces a readmisiones
ya en estados mucho más graves. Las admisiones debidas a infecciones se producen en el 15.5% de todos los reingresos postparto y la sepsis es la principal indicación de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, llevándose un 5% de las mismas. Sabemos entonces que la presión arterial y la frecuencia cardíaca son pobres predictores, y más en las pacientes embarazadas, y una de las propuestas que se ha venido dando es tratar de armar equipos de respuesta rápida que tengan conocimiento y que tengan una sensibilidad bastante baja para la detección de pacientes con sepsis e hipoperfusión. Y una de las propuestas también que se está implementando es la utilización de los 10 signos vitales. La valoración de estos signos nos permiten entonces a los equipos médicos de respuesta rápida de emergencia detectar tempranamente y oportunamente pacientes con sepsis que van a requerir la implementación de medidas de manejo. ¿Y cuáles son estos 10 signos vitales que se han propuesto para poder abordar como equipo de respuesta rápida a aquellos pacientes que ingresan con cuadros de infección y más que todo también a nuestras pacientes maternas? Son la frecuencia cardíaca, donde 9 de estos 10 pueden ser valorados en minutos, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de conciencia, el llenado capilar que estuvieron conversando en antes, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación, el gasto urinario y el dolor, pueden llevarnos entonces a evaluar rápidamente qué paciente necesita una intervención más estricta, una vigilancia un poquito más estricta y que puede estar desarrollando un cuadro séptico y no nos estamos dando cuenta. 7 de los 10 son claves para decidir si el paciente tiene datos de hipoperfusión, frecuencias cardíacas, presión arterial menor de 90 a la sistólica con medias debajo de 60, el nivel de conciencia, y esto es importante, generalmente cuando hablamos con los residentes y los internos sobre el nivel de conciencia, todo el mundo va hacia la parte del letargo, pero es importante tener claro que aquella paciente ansiosa, aquella paciente que no está respondiendo de manera apropiada, también está con un dato de hipoperfusión, y esto me hace recordar un cuadro donde tuvimos una paciente con un shock séptico de foco urinario embarazada, donde empieza a increpar a nuestra enfermera y hablarle con un lenguaje muy soez, insultándola, y lo que tenía era datos francos de hipoperfusión, que al momento de estabilizarla, reanimarla y lograr una adecuada presión, y eso fue lo primero que nos llamó la atención para poder evaluar qué estaba pasando con ella, esta paciente se nota inmediatamente el cambio en su conducta y en su lenguaje. Entonces, la parte ansiosa, la parte agresiva es importante y no solamente la parte de la somnolencia o estar letárgico. El llenado capilar, importantísimo, donde no podemos evaluar niveles de lactato o de una manera rápida en las salas de hospitalización o en los cuartos de urgencia donde no cuentan con gasometría. El nivel de lactato es importante, el llenado capilar es importante, es un marcador que nos permite ver datos de hipoperfusión, la saturación arterial, el gasto urinario y, bueno, en caso donde tengamos entonces acceso y podamos medir rápidamente a través de una gasometría el nivel de lactato y el déficit de base, son importantes para detectar pacientes con hipoperfusión. Si 2 de estos 7 están presentes, la paciente se puede considerar de alto riesgo y definitivamente nuestro abordaje sobre ella es mucho más agresivo. Presiones arteriales, exceso de base y o lactato, exceso de base de -5 y lactato mayor de 2. Este enfoque nos va a permitir identificar tempranamente procesos sépticos y otros pacientes en riesgo, los cuales se van a beneficiar de una evaluación oportuna y un tratamiento adicional. Una vez identificamos, hay que iniciar una terapia temprana. Esta terapia se inicia mientras se moviliza el resto del grupo médico y se realizan evaluaciones. Y este enfoque generalmente nos ayuda a identificar, a reanimar oportunamente a nuestros pacientes que, independientemente de la causa, van a disminuir entonces nuestra mortalidad por shock séptico de un 50% a un 10%. Aparentemente, disculpen que las diapositivas, por el cambio de la computadora, no están cayendo como debiesen, pero ahí debería caer primero el 50 y después el 10%. Vemos entonces que con respecto al manejo, es importante, recalcando lo que mencionó el doctor, el tiempo de nuestra paciente es importantísimo y dentro de la primera hora hay que tomar los cultivos, empezar con antibióticos de amplio espectro, iniciar con la reanimación de estos pacientes con líquidos, ¿sí? La máxima, ¿cuáles serían los antibióticos que vamos a utilizar en el caso o en el contexto de la embarazada? El antibiótico que nosotros consideremos que va hacia el foco infeccioso probable o más probable con los gérmenes que pueden estar asociados a este foco probable y que tengan la máxima efectividad. ¿Ok? Elegir el antibiótico apropiado para el sitio, que tenga la disponibilidad
para el sitio infeccioso y que tenga el mínimo daño fetal. Entonces, para ello vamos a ver que también hay que tomar en cuenta un poco sobre la farmacocinética, la farmacodinámica, que se puede ver un poco alterada por los cambios propios, como dijimos en el embarazo, la alta tasa de filtración glomerular, el volumen plasmático, el incremento del agua libre. Entonces, son cosas que podemos tomar en cuenta e incluso tratar de utilizar dosis que pueden ser un poquito más elevadas que en aquellas condiciones en las cuales no tenemos estos cambios. Como medidas generales, el posicionamiento de la madre, si estamos ante un cuadro de hipoperfusión, una sepsis o un shock séptico, esta paciente que se encuentra embarazada y tiene un útero que puede comprimir entonces los vasos aortocaos, hay que posicionarla en el decúbito lateral izquierdo, iniciar con el uso de líquidos en la reanimación, líquidos o cristaloides, generalmente soluciones que sean balanceadas, y saber entonces que estas pacientes, dependiendo de la literatura, podemos utilizar los 30 mililitros por kilo que propone las guías de Surveillance Campaign, y alguna literatura obstétrica habla de en embarazos 20 mililitros por kilo, por todo lo que hablamos de la hipoproteinemia y la capacidad de tener un leak capilar, o si tenemos pacientes con la asociación o la combinación de preeclampsia más un cuadro séptico, entonces tener mucho cuidado con la cantidad de líquido o que los líquidos sean lo suficientes y no en exceso para lograr la medida que queremos de reanimación inicial. Los antibióticos de amplio espectro, el control del foco, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si el foco es erradicable, tenemos que erradicarlo. Y esto es un dilema que contamos a pesar de toda la docencia que se pueda estar dando, a pesar de los casos que podamos estar viendo todo el tiempo. Claro que es un poquito complicado cuando sabemos que tenemos una paciente que el foco, que es la causa del proceso infeccioso, es el útero, ya sea por un aborto, un shock séptico por aborto, o tengamos entonces una endometritis puerperal, tengamos una coreamnionitis y por ende una endometritis de esta paciente, y que esta paciente, el bebé falleció, o que esta paciente era su primer embarazo y tuvo un aborto. Es bien claro o es bien importante que tengamos en cuenta que si no controlamos el foco, tenemos una probabilidad de un 50% de mortalidad. Entonces, este punto es importante en el control del foco, y sabemos que esto puede traer un poquito de escozor o de incomodidad cuando tenemos que mandar a una paciente a una histerectomía, tomando en cuenta que puede ser una niña de 14 años. Pero si estamos hablando que la otra opción o la otra probabilidad que puede estar rondando el 50% es la muerte, hay que tomarlo bien en cuenta. Hay ventanas para el momento de tomar decisiones como esta, y hay momentos en los cuales, si es muy tardíamente, la disopsia tisular es tan grande que no vamos a poder tener reversibilidad del cuadro. Los usos de los vasopresores que vamos a tocar ahora. Entonces, la cantidad de líquido, ya mencionamos, 30 mililitros por kilo en las primeras 3 horas, primeras 3 horas en los adultos con hipoperfusión. Y como dijimos, en embarazada, 20 mililitros por kilo. Hay unas recomendaciones. En realidad, con que tengamos un número claro, si vamos a utilizar 30 mililitros, no hay ningún problema. Y como dijimos, las consideraciones, los 20 mililitros era por la parte del incremento del edema del pulmón, por la disminución de la presión oncótica, especialmente en pacientes con preeclampsia. Lo que sí es importante y que tenemos claro es la evaluación de la respuesta a los líquidos. Y importante también es que estos 30 mililitros no lo vamos a pasar todos al mismo tiempo. Usted hace su cálculo y empieza a pasar alícuotas. Alícuotas donde usted va a evaluar la respuesta a estas pequeñas alícuotas de la paciente con respecto a la frecuencia cardíaca, con respecto a la presión arterial, con respecto al gasto urinario, con respecto al estado de alerta de la paciente. Por ende, puede ser que no requiramos en momentos iniciales o durante la primera hora todo el volumen calculado, pero tenemos hasta 3 horas para seguir reevaluando continuamente si necesita completar el volumen calculado inicial. Entonces, ¿cómo va a ser la guía? Ya esto se ha visto en varias ocasiones, las metas o las guías por las cuales vamos a basar la administración de fluidos pueden ser guías estáticas o dinámicas, siendo las guías dinámicas las que se prefieren hoy en día. Pero como sabemos que la sepsis se mueve en entornos universales, hay sitios o lugares donde probablemente no tengamos acceso a ciertas variables, mediciones dinámicas, y que tengamos solamente las estáticas. Entonces hay que tener idea de cada una de ellas para poder implementar la que tengamos a mano disponible, que sepamos utilizar y que
podamos entonces reevaluar constantemente si los líquidos han sido suficientes o tenemos que pasar ya sea a vasopresores u otras medidas. Entonces, saber entonces que dentro de las medidas dinámicas en el embarazo podemos utilizar entonces la elevación pasiva de miembros inferiores. Hay estudios que han demostrado que se pueden utilizar. Se tenían muchas dudas sobre la compresión aortocava del útero después de las 22 semanas y si estas medidas dinámicas pudiésemos utilizarlas en pacientes embarazadas, pero los estudios han arrojado que podemos utilizarlas. Se ha visto entonces que cuando tenemos esta elevación pasiva, estamos retornando más o menos unos 250 a 300 mililitros de sangre y esto va a llevar entonces a cambios dinámicos que nos permiten saber si la paciente va a ser o no respondedora a líquidos para poder ser administrados. En cuanto al manejo de líquido, es importante tener claro que los primeros minutos o horas, los bolos de líquido pueden ir de 1 a 2 litros para revertir la hipoperfusión y choque. Está en la fase de rescate. Posterior a esta fase de rescate, vamos a entrar a una fase de optimización, que es la segunda fase, donde tenemos que estar bien claros que los líquidos tenemos que evaluar riesgo-beneficio de la administración adicional de este volumen para poder mejorar el gasto cardíaco y la perfusión. Y por ende, vamos a utilizar en esta fase de optimización estas variables estáticas o dinámicas que nos van a ayudar a saber si la paciente todavía nos falta un poco más en cuanto a la relación con líquidos. Pero en esta fase, que ya no es de rescate, en esta fase tenemos que justificar esos líquidos adicionales. La tercera fase en cuanto a manejo de líquidos es la estabilización, que va de 24 a 48 horas después del inicio del shock séptico y que debemos intentar tener balances de líquidos neutros a negativos. Y la cuarta fase, que es la fase de decalación, donde ya sabemos entonces que hemos resuelto el shock séptico, que hay una recuperación de los órganos que han sido dañados o que han sido hipoperfundidos, y en esta debe desencadenarse estrategias agresivas de eliminación de líquidos. Son 4 fases que dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? Y el tipo de shock, vamos a pasar por ellas o muy rápidamente o pueden pasar por ellas paulatinamente. Lo que no debe pasar es que retrocedamos en estas fases. Si ya estoy en la fase de estabilización, la tercera fase, 24 a 48 horas, ¿por qué sigo administrando líquidos? Porque sigo colocando bolos. Ya en teoría en esta fase no debería ser necesario más volumen. O el volumen probablemente no va a ser necesario por vía periférica. Puede ser un volumen que podemos utilizar a través del tracto gastrointestinal. Los antibióticos. Se recomienda un inicio inmediato de la administración intravenosa de antibióticos en la primera hora de identificada la sepsis, el choque séptico, como ya se mencionó. Recomendaciones del tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más antibióticos como profilaxis antibiótica de todos los posibles patógenos y las recomendaciones de estos en el embarazo no cambian. Sabemos que por cada retraso en la población general, por cada hora que nos retrasemos en la utilización de los antibióticos, va a haber un incremento de la mortalidad del 7.6%. En obstetricia, el rango es muy parecido. 8% de las pacientes obstétricas, si utilizamos el antibiótico dentro de la primera hora, o retrasamos el uso de antibióticos dentro de la primera hora, vamos a tener mortalidades mayores del 8%, como es este caso, que pueden llegar hasta un 20% si no utilizamos los antibióticos dentro de la primera hora. ¿Cuáles serían los gérmenes más comunes? Cocos gram positivos, bacilos gram negativos y anaerobios. Por ende, nuestros antibióticos deben ser de amplio espectro. Dependiendo de dónde nos encontremos, también tenemos que tomar en cuenta, como se mencionó en la conferencia anterior, las resistencias de estos gérmenes, qué tipo de resistencia tenemos en cada uno de nuestros hospitales para poder entonces ampliar un poco más nuestra cobertura de antibióticos. Algunos de los casos que pueden llevar a sepsis durante el embarazo y cuáles serían las recomendaciones, estas algunas publicaciones que hay, saber que tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que durante el primer trimestre es una causa importante de abortos y que muchos abortos se presentan porque no identificamos que esta paciente viene con una amenaza de aborto, pero tiene una enfermedad pélvica inflamatoria y no le damos el manejo antibiótico oportuno que puede evitar que tengamos esta pérdida o que, sabiendo que tuvo esta pérdida, pueda progresar a un cuadro séptico si no le damos el antibiótico que necesita. La apendicitis, importante tomar en cuenta los cambios fisiológicos y cómo esta apéndice se va desplazando a partir del segundo trimestre del embarazo, yéndose más que todo hacia flanco, haciendo un poquito más difícil el diagnóstico de nuestras pacientes, ya que definitivamente ahí desplazándose la irritación peritoneal se dificulta un poco. Los signos clásicos de la paciente con apendicitis no embarazada no los vamos a encontrar en la paciente embarazada.
el ultrasonido puede ser o puede dar imágenes equívocas. Incluso hemos tenido pacientes donde la tomografía dice que no hay cuadros apendiculares, pero sí se trata de un cuadro de apendicitis. Hace poco tuvimos una paciente que ingresó con un cuadro séptico con un hilio y distensión abdominal. Esta paciente había tenido un parto prematuro de 26 semanas en avalancha, se diagnosticó como una coreamnionitis, se le dio egreso, como dijimos previamente, casi un 15% de estas pacientes van a regresar en su puerperio, y al momento de regresar hubo cierta confusión porque se pensaba que teníamos un cuadro de una endometritis, claro, obviamente producto de una coreamnionitis. Cuando vimos que esta paciente no progresaba y que no mejoraba con las medidas iniciales, a los estudios de imágenes se pudo comprobar que esta paciente tenía un cuadro de una apendicitis. Entonces, todo el cuadro del acorio, del parto prematuro, el parto en avalancha, había sido desencadenado por una apendicitis no diagnosticada y que definitivamente entonces al volver la paciente regresa con cuadro apendicular complicado que la lleva a cuidados intensivos con uso de vasopresores y el manejo posterior de una apéndice perforada. Pielonefritis en el segundo y tercer trimestre es más común que en el primer trimestre. Hay que tener también claro que estas pacientes por los cambios fisiológicos son más propensas a tener bacteriurias asintomáticas que la van a llevar entonces a tener pielonefritis sin tener un cuadro tan florido o tan tóxico hasta que hagamos el diagnóstico, y que tenemos que tener en aquellas pacientes que lucen muy tóxicas y que están inestables hemodinámicamente, descartar accesos renales y que la cobertura de antibiótico de ellas debe ser de amplio espectro. Las neumonías, que pueden ser en cualquier trimestre del embarazo, y las endometritis postparto, que habíamos comentado, el estudio de elección para estas pacientes donde tenemos alguna duda, debe ser entonces una tomografía computarizada que nos va a ayudar con el diagnóstico, evaluar si hay colecciones y poder entonces instaurar una terapia de antibiótico lo más apropiada posible. Como dijimos al final, el antibiótico debe ser de amplio espectro dirigido a cocos gram positivos, bacilos gram negativos, mientras no tengamos aislado cuál es el germen, y a los anaerobios. Y estas son algunas de las propuestas que se dan de uso de antibióticos que están en los libros o están en las publicaciones, pero siempre tenemos que tener claro que hay que individualizar casos. No soy muy amante de la gentamicina porque si tengo una paciente con un cuadro séptico donde sabemos que el primer órgano que va a ser comprometido o uno de los que más se compromete es el riñón, entonces yo preferiría evitar antibióticos que sean tan nefrotóxicos para tratar de no verme entonces enredado con la lesión renal y los usos de estos antibióticos que pueden empeorar esta lesión renal. Bueno, retomando un poquito entonces como resumen, primeras 3 horas vamos a tomar niveles de lactato, nos van a ayudar, ¿sí? Cultivos, antibióticos, reanimación. Los niveles de lactato, si bien es cierto, hoy la literatura, las recomendaciones son un poco débiles porque no hay tanta evidencia, nos permite tener una idea de qué está pasando con nuestra paciente si lo sabemos utilizar, si la cantidad de líquido que hemos utilizado es la apropiada o si la reanimación con los vasopresores también ha sido óptima. Entonces, estos niveles de lactato, como dijimos, han venido cayendo un poquito los niveles de evidencia, pero nos ayuda mucho para tener una idea de qué está pasando con nuestras pacientes. Dentro de las primeras 6 horas, tener claro entonces el uso de vasopresores. Si la paciente continúa con inestabilidad, con presiones arteriales medias por debajo de 65, estar muy claro si es necesario o no el uso de líquidos y utilizar las medidas dinámicas o estáticas que nos permitan valorar si hay que volver a utilizar líquido en este paciente. Nuevamente, reevaluar el nivel de lactato y el control del foco dentro de las primeras 6 horas nos van a ayudar a tener un manejo un poquito más apropiado o óptimo, evitando la mortalidad que es alta en estos pacientes. El control de la fuente es imperativo en el manejo de la sepsis y el shock séptico, y el control inadecuado de la fuente puede conducir a empeoramiento o inestabilidad hemodinámica a pesar de las medidas de reanimación apropiadas. Y esto debe lograrse entre las primeras 6 a 12 horas posteriores al diagnóstico, una vez que la paciente haya completado la reanimación inicial. Y es importante, completado la reanimación inicial, un paciente en shock séptico, póngase que por una paciente con inestabilidad, por un cuadro de un aborto incompleto, no puede ir directamente al cuarto de urgencia al salón de operaciones sin haber sido reanimado. Y eso es bien importante. La reanimación inicial es importante para optimizar a este paciente y que al momento de ser llevado al salón de operaciones, si el foco es erradicable y necesita cirugía, entonces no sea más deleteria o no sea mayor la injuria quirúrgica de este paciente.
Una vez se alcancen las metas de reanimación, la erradicación del foco infeccioso debe ser llevado no más de 12 horas, ya sea que vayamos a un drenaje y desbridamiento, la extracción de un dispositivo infectado, si tenemos abscesos intraabdominales, es importante entonces la evacuación de esas colecciones y es importante tener claro cuál ha sido la ruta de terminación de algunos embarazos, porque si terminan a través de cesárea, es bien importante la evaluación del sitio operatorio. Saber entonces que como hay una cantidad de nuestros pacientes tienen infecciones urinarias que son llevadas por bacilos gram negativos, que tienen muchas más endotoxinas, van a favorecer la hemólisis y la activación de las cascadas de coagulación. Y hay pacientes que en etapa inicial del uso de antibióticos y la erradicación de estas bacterias que liberan estas endotoxinas pueden empeorar o lucir más tóxicos, haciéndonos creer que el paciente está empeorando y que probablemente el antibiótico no es el de elección, pero puede ser muy normal en aquellos pacientes, más que todo en pacientes con shock séptico de foco urinario, donde la liberación de estas endotoxinas va a llevar entonces a una activación de la cascada y alteración de la respuesta inflamatoria. La terapia de sostén, mientras los antibióticos hacen efecto, es importante y la erradicación del foco también. Y recordar siempre, porque si esta paciente se encuentra en estos momentos embarazada, es muy común en pacientes con foco urinario, sepsis de foco urinario, el no correr a desembarazar a la paciente. Esta paciente no va a mejorar si yo la voy a desembarazar. Manejar a la madre es manejar al feto. Por ende, si noto en un monitoreo fetal o estoy evaluando que hay datos de bienestar fetal incierto, lo primero que me tengo que preguntar, ¿qué está pasando en mi paciente? ¿Dónde estoy en la reanimación de mi paciente? ¿Qué meta no estoy cumpliendo? Para volver entonces a reevaluar este feto y ver si lo que yo estoy instaurando, ya sea manejo con líquidos y mantener presión arterial media mayor de 65, la colocación de oxígeno y mantener saturaciones de oxígeno mayores de 95, van a hacer o van a impactar ese monitoreo con una mejoría de ese trazado del monitor fetal. Entonces, hay que tener bien claro que la interrupción del embarazo debe ser inmediata si el foco infeccioso es el útero o si se encuentra esta paciente en un shock refractario, en un estado periparo, donde definitivamente para mejorar la reanimación de esta paciente o saber que esta paciente se va a comprometer a tal punto que va a empezar a comprometer al feto y no puedo rescatarla, entonces en ese momento sí estaría indicado una interrupción del embarazo. Los vasopresores y los inotrópicos restauran el suministro de oxígeno a los tejidos, aumentando la presión arterial y el gasto cardíaco, y no va a haber cambio con respecto a las recomendaciones de los vasopresores o inotrópicos utilizados en la población general con respecto a la paciente embarazada. La norepinefrina sigue siendo entonces el medicamento de elección, y en cuanto al uso de los corticoides, estar bien claro para qué estoy usando los corticoides y cuándo los voy a utilizar. Si voy a utilizar hidrocortisona en infusión o en dosis en bolo seriada para el manejo del shock refractario es una cosa. Si voy a tratar de utilizar dexametasona o betametasona porque estoy pensando que este proceso infeccioso va a llevar a que yo tenga que interrumpir este embarazo y estoy utilizando los corticoides para maduración fetal, eso es otra cosa, no están contraindicados, los puedo utilizar sabiendo siempre y cuando para qué lo estoy utilizando y en qué escenario o contexto clínico los estoy utilizando. Entonces, los indicadores de pobre pronóstico, como siempre, el retraso en el diagnóstico inicial, ahí donde viene la clave del manejo de los procesos infecciosos y sépticos durante el embarazo, el alto índice de sospecha, reconocer que una paciente está en riesgo, ¿sí? Porque el retraso del diagnóstico va a llevar entonces a un peor pronóstico. Enfermedades debilitantes preexistentes, hoy día nuestras pacientes están retrasando su fertilidad a mayores edades. Pacientes con comorbilidades que antes no se embarazaban, hoy día se están embarazando. Tengo pacientes con trasplante renal, con inmunosupresión por trasplante renal, que se embarazan y pueden hacer obviamente procesos infecciosos que van a llevar a cuadros sépticos importantes, pacientes lúpicas, pacientes de hematología que se están embarazando hoy en día y que definitivamente son enfermedades debilitantes preexistentes que van a llevar a peor pronóstico. La pobre respuesta a fluidos o líquidos, y aquí no mencioné que definitivamente si un paciente sabemos que va a ser pobre respondedor a líquidos o requiere demasiada cantidad de volumen, también está indicado el uso de albúmina en estos pacientes para la reanimación. La depresión del gasto cardíaco, la extracción de oxígeno disminuida, los altos niveles de lactatos que no aclaran y la falla multiorgánica son
e indicadores de pobre pronóstico en nuestros pacientes. El soporte cardiovascular es de suma importancia y para esto debemos entonces conocer los cambios fisiológicos del embarazo. Las alteraciones en el metabolismo aeróbico conllevan estados de oxigenación fetal comprometidos y es importante siempre estar vigilando al feto. El feto, dependiendo de la edad gestacional, nos va a ayudar a monitorizar la condición materna. Pues un monitor más de la condición materna. Cuando tenemos un trazado en el monitor donde tenemos una variabilidad disminuida, las aceleraciones variables, tenemos que empezar a ver qué está pasando con nuestra madre, cuáles son las constantes vitales de nuestra madre y si no la hemos evaluado, evaluarla en ese preciso momento para determinar dónde estamos fallando en cuanto a la vigilancia o la reanimación de esta paciente. Niveles de lactato de 2 milimoles por litro indican hipoxia tisular y aquí es importante hacer énfasis porque sabemos que nos están escuchando de diferentes partes y hay estudiantes también, hay internos, hay residentes y es muy común cuando hablamos con nuestros pacientes, con nuestros residentes, cuando nos van a presentar un caso, es que el nivel de lactato está debajo de 2. El nivel de lactato está normal. No evaluamos exceso de base y eso es importante que lo evaluemos. O pensamos que un lactato en 1.4 es normal. O pensamos que un lactato en 1.5 está bien. Entonces, el nivel de lactato en 2 nos habla de sensibilidad de una prueba que nos habla de mortalidad. Entonces, cuando vemos la curva de lactato-mortalidad, sabemos que la curva empieza a incrementarse a partir de un lactato en 1.1. Entonces, cuando tenemos un lactato en 2, la mortalidad puede estar llegando a un 20%. Entonces, hay una falsa sensación de que porque el lactato no está en 2, esta paciente no está séptica y esta paciente no tiene probabilidades de morir. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Y saber entonces que el gradiente de la presión coroidosmótica y la presión en cuña pulmonar está disminuida en el embarazo y cuando las toxinas de las bacterias favorecen el edema del pulmón, este gradiente nos va, y además de la reanimación, va a llevar entonces a que estas pacientes terminen con un distrés respiratorio. Ya para ir terminando, la hipotensión persistente y la hipoperfusión tisular después de la reanimación adecuada con líquidos son causadas por la pérdida del tono vascular simpático normal, lo que conduce a una vasodilatación, desequilibrios neuronales, depresión miocárdica, desregulación microcirculatoria y disfunción mitocondrial que lleva a la muerte. Entonces, cuando hablamos de que hay un punto en el cual tenemos una ventana para el manejo de la paciente es porque si esta paciente cae en esta desregulación microcirculatoria y la disfunción mitocondrial, la apoptosis ya fue programada. Y por más que hagamos, no vamos a revertir este desenlace. Y por ende, cuando decidimos mandar a una paciente a erradicar un foco en una paciente que en ese momento pareciese estar estable, hay que tener claro que esa puede ser la ventana o la única ventana que tenemos para salvar a nuestra paciente. No vamos a esperar a que ella se vuelva a descompensar para entonces erradicar el foco, pudiésemos estar entrando ya en esta etapa donde es irreversible. Como conclusiones, todo profesional de la salud debe estar atento ante los síntomas y signos de sepsis materna y del rápido potencial curso letal de la misma que puede llevar a una sepsis severa y choque séptico. Ante la sospecha hay que activar el programa de respuesta rápida oportuna dependiendo en qué ambiente nos encontremos. Aquí para los ambientes hospitalarios. Y que la mortalidad entre pacientes con shock séptico y lactato mayor de 4 puede llegar hasta un 46% y por ende es importante la medición o la valoración del lactato, pero el hecho de que no esté elevado no quiere decir que no puede estar séptica mi paciente y que no puede estar con riesgo de muerte. Es una valoración integral. La interrupción del embarazo es obligada independientemente de la edad gestacional si el foco séptico es el útero o si esta paciente se encuentra en un shock refractario. Los líquidos iniciales van a ser calculados a un volumen de 30 cc por kilo, que van a ser pasados en pequeñas alícuotas hasta un periodo de 3 horas, dependiendo de la respuesta del paciente, y que la incorporación de los objetivos de la campaña de sobrevida a la sepsis y a la práctica obstétrica es esencial para optimizar la condición materna. El rápido reconocimiento de la sepsis representa el 90% de la batalla ganada. Aquí empieza todo. Así que sin más, es importante que sepamos que lo que creemos saber, lo que nos impide aprender. Lo que queremos saber es lo que generalmente nos impide aprender. Esta es una frase de Claude Bernard que me llamó mucho la atención porque en ocasiones pensamos que ya dominamos un tema y que no tenemos que seguir revisando ese tema y cuando nos damos cuenta ha venido saliendo o aportándose mucha más literatura que nos permite tomar decisiones
con mucha más claridad al momento de enfrentarnos a casos tan graves o tan severos como un shock séptico en la paciente embarazada. Muchas gracias.